Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. De junio del 2024, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenía miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33. La autoridad. Algo que de pronto nosotros rechazamos y cuestionamos tanto. De pronto, los que somos pasados ya de añitos, que tenemos juventud, pero juventud acumulada, de pronto podríamos pensar en la autoridad de nuestros padres, una autoridad que no era cuestionable. Sencillamente el papá, la mamá, el profesor. No sé si a ustedes les tocaría la época donde el profesor tenía autoridad sobre los alumnos, incluso al castigarlos, podían pegarnos. En el caso mío, a mí me pegaron y muchísimo. Y uno no se preguntaba: ¿por qué me pega? Sencillamente, la mamá o el papá el primer día de colegio le llevaban a la escuela y le decían al profesor: si se porta mal, péguele. Y uno no, jamás, yo pienso, por lo menos en mi caso, jamás de pararme enfrente del profesor, del licenciado, o en el caso mío se le llamaba señorita, decirle: ¿y por qué me pega? ¿Usted acaso es mi papá? ¿O porque usted me pega, acaso es mi mamá? No, sencillamente me pegaron porque me porté mal. Lo mismo pasaría en la relación de padres e hijos. Conozco algunos casos donde el hijo se para enfrente de su papá y le dice: si me pega, lo denuncio. Si le pega, lo mando a la cárcel. Si me dice tal cosa, puedo llamar al 911. La autoridad. Algo que en esta época pues es tan golpeado cuando uno mira la autoridad, por ejemplo, de quienes nos gobiernan. La autoridad de los que llamamos autoridad, la policía, por ejemplo, los agentes de tránsito, aquellos que de pronto nosotros en tantas manifestaciones, en ese estado de libertad que nosotros vivimos, y se supone que estamos nosotros en un estado de libertad en los países donde vivimos, siempre llamamos y gritamos abuso de autoridad. Pues bien, valdría la pena que nos preguntáramos hoy, todos los que tenemos autoridad sobre alguien, sobre algo, ¿cómo manejamos ese tema de autoridad? Si de pronto se convierte en autoritarismo, que es manipular el gobierno que la vida o Dios nos ha concedido. Hay una parte del Evangelio, indudablemente no es el Evangelio de hoy, pero que dice: a ustedes los he puesto es para servir.
El que tiene autoridad no la tiene por sí mismo, la tiene porque alguien se la ha dado solo para servir. Este es el tema del Evangelio del día de hoy. Los fariseos se le acercan a Jesús para preguntarle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad tú hablas? ¿Con qué autoridad haces los milagros? ¿Con qué autoridad estás haciendo todas las cosas que tú haces? Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención: la autoridad moral. La autoridad moral es cuando tu papá, tu mamá, yo sacerdote, cualquiera que sea, le dice al otro: mira, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque acaso lo has visto que yo lo haga. Te he dado el ejemplo. ¿Cómo sería eso? Que el papá y la mamá le dijeran a su hijo: mi hijo, tú no te puedes portar mal, tú no puedes decir malas palabras, tú no puedes ser grosero, tú no puedes ser mentiroso, tú no puedes tomar licor, tú no puedes llegar tarde, tú no puedes. Y en esa lista de no, responder: ¿acaso tú has visto que yo haga eso? ¿Acaso has visto que yo mienta? ¿Acaso has visto que yo trate mal a tu papá o a tu mamá? ¿Acaso has visto que yo robe? ¿Acaso has visto que yo sea un borracho, que sea un vicioso, que fume, que haga todas esas cosas de las cuales tú no debes hacer? Pues al final del Evangelio encontramos que Jesús tampoco responde a esa pregunta que le están haciendo los fariseos, porque ellos no gozaban de una buena autoridad. Analízate y pregúntate: ¿qué clase de autoridad tienes tú hoy? Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.